¿Qué harías si descubrieras que algo, allá en el vacío del espacio, acaba de cambiar su rumbo de una forma que nadie puede explicar? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar todo lo que creías saber sobre el cosmos. Esta historia comienza en silencio, en la oscuridad infinita que separa las estrellas, donde un objeto viaja desde hace miles de millones de años. Un viajero sin nombre, sin origen conocido, sin destino aparente, hasta ahora. Amigos míos, bienvenidos una vez más a este rincón donde el universo nos cuenta sus secretos. Soy Felipe Suárez, y hoy les traigo una historia que me tiene, se los confieso, con el alma en un hilo. ¿Alguna vez lanzaron una piedra y esperaron que cambiara de dirección en el aire, así, por voluntad propia? Imposible, dirán ustedes. Pues bien, resulta que algo muy parecido acaba de suceder allá arriba, en el espacio profundo. ¿Están listos para descubrirlo? El objeto en cuestión lleva un nombre técnico, un código que los astrónomos le asignaron siguiendo las convenciones internacionales. Lo llaman 3I Atlas. La letra I, en este caso, no es un capricho, es una designación que indica algo extraordinario, algo que cambia por completo la naturaleza de este visitante. Significa interestelar. Este cometa, si es que podemos llamarlo así, no nació en nuestro sistema solar. No se formó en las regiones heladas más allá de Neptuno, donde residen miles de millones de fragmentos de hielo y roca. No emergió de la nube de Oort, ese caparazón invisible que envuelve nuestro vecindario cósmico. 3I Atlas proviene de otro lugar, de un rincón de la galaxia que probablemente nunca conoceremos, de una estrella que quizás ya ni siquiera existe. Y sin embargo, aquí está, atravesando nuestro sistema solar como un fantasma luminoso, dejando tras de sí una estela de misterios que los científicos apenas comienzan a descifrar. Las primeras observaciones lo detectaron como un punto diminuto moviéndose entre las constelaciones, un destello casi imperceptible que solo los telescopios más sensibles podían captar. Pero a medida que las semanas pasaron, a medida que los astrónomos refinaron sus cálculos y apuntaron más instrumentos hacia ese fragmento de luz, comenzó a emerger una imagen perturbadora. Este objeto no se comportaba como debería. Sus movimientos desafiaban las predicciones, su brillo fluctuaba de maneras inesperadas, su trayectoria parecía seguir un patrón que nadie podía explicar completamente. En el corazón de la Ciudad de México, un telescopio captó algo que haría que observatorios de todo el mundo detuvieran sus rutinas habituales. Las imágenes mostraban con claridad extraordinaria las colas del cometa, esas estructuras etéreas de polvo y gas que se extienden por millones de kilómetros. Pero también mostraban algo más, algo que no debería estar ahí, una anomalía en la estructura, un patrón demasiado preciso, demasiado ordenado para ser producto del azar cósmico. ¿Saben qué es lo que más me inquieta de todo esto, amigos? No es solo que el cometa haga cosas extrañas, es cuando las hace. Porque resulta que el cambio más significativo en su trayectoria ocurrió precisamente cuando nadie podía verlo, cuando estaba escondido detrás del Sol, invisible para todos los telescopios de la Tierra. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más que se nos escapa? Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? La trayectoria de un cometa es, en esencia, un baile gravitacional. Las fuerzas que gobiernan su movimiento son conocidas, predecibles, matemáticamente precisas. El Sol ejerce su tirón constante, atrayendo al visitante hacia su núcleo ardiente. Los planetas, especialmente los gigantes como Júpiter y Saturno, añaden sus propias influencias, pequeñas perturbaciones que pueden alterar el rumbo de un objeto en escalas de tiempo que van desde meses hasta milenios. Y luego está la propia actividad del cometa, la sublimación de sus hielos cuando se acerca al calor solar, esos chorros de gas que actúan como pequeños motores impredecibles, empujando al núcleo en direcciones que dependen de la geometría del momento, de la composición química, de factores que a veces ni siquiera podemos medir directamente. Todos estos elementos se combinan en una danza compleja, pero fundamentalmente comprensible. Los astrónomos han desarrollado modelos sofisticados para predecir el comportamiento de los cometas,
ecuaciones que toman en cuenta cada fuerza conocida y calculan con precisión dónde estará el objeto en cualquier momento dado. Estos modelos han funcionado durante décadas, han predicho los retornos de cometas periódicos con exactitud asombrosa, han permitido que misiones espaciales intercepten núcleos cometarios a millones de kilómetros de distancia. Pero con 3I Atlas, los modelos fallan, no de manera dramática, no con errores gigantescos que sugieran cálculos mal hechos, sino de manera sutil, persistente, inquietante. Cada vez que los científicos actualizan sus predicciones con nuevos datos, encuentran que el cometa no está exactamente donde debería estar. La discrepancia es pequeña en términos absolutos, apenas perceptible en la vastedad del espacio, pero es consistente, y lo más extraño es que esa discrepancia parece seguir un patrón, como si algo estuviera guiando al cometa hacia un destino específico. Ese destino tiene un nombre técnico. Los astrónomos lo llaman el radio de Hill de Júpiter. Es una esfera invisible que rodea al planeta gigante, una frontera gravitacional donde la influencia de Júpiter comienza a superar la del Sol. Imaginen una burbuja inmensa de más de 50 millones de kilómetros de radio, flotando en el vacío alrededor del planeta más masivo de nuestro sistema. Dentro de esa burbuja, las reglas cambian. Los objetos que cruzan ese límite entran en el dominio de Júpiter, sujetos a su tirón gravitacional de maneras que pueden alterar dramáticamente sus trayectorias futuras. Y 3I Atlas, según los cálculos más recientes, se dirige precisamente hacia el borde de esa esfera, no cerca de ella, no en su vecindad general, sino exactamente hacia su límite. La precisión es del tipo que hace que los matemáticos revisen sus ecuaciones 3 veces, buscando errores que no encuentran. Amigos, déjenme ponerles esto en perspectiva porque los números a veces se sienten fríos, abstractos. Imaginen que lanzan un dardo desde 100 metros de distancia, con los ojos vendados, en medio de una tormenta. Y el dardo, contra toda probabilidad, da justo en el centro del blanco. Eso es lo que 3I Atlas acaba de hacer. Las probabilidades, 1 en 1000 millones, quizás peor. ¿Siguen pensando que es casualidad? La comunidad científica está dividida, como suele suceder cuando la evidencia desafía las expectativas. Hay quienes insisten en que todas las anomalías pueden explicarse con física conocida, que simplemente necesitamos modelos más refinados, mejores datos, mayor paciencia. Estos científicos señalan, con razón, que los cometas interestelares son objetos fundamentalmente nuevos para nosotros. No tenemos experiencia previa con ellos. No sabemos qué esperar de sus composiciones, de sus estructuras internas, de sus historias de miles de millones de años, viajando a través del vacío galáctico. Tal vez, argumentan, 3I Atlas está hecho de materiales que nunca hemos estudiado, hielos exóticos, formados bajo condiciones de temperatura y presión radicalmente diferentes a las de nuestro sistema solar. Compuestos orgánicos complejos que subliman de maneras que nuestros modelos no contemplan. Estructuras cristalinas que reaccionan al calor solar de formas inesperadas, liberando gases en patrones que parecen ordenados, pero que en realidad son producto de geometrías internas que no podemos observar directamente. Es una posición razonable, científicamente conservadora y probablemente correcta en muchos aspectos. La historia de la astronomía está llena de casos donde fenómenos aparentemente inexplicables encontraron eventualmente explicaciones naturales perfectamente satisfactorias. Los púlsares, cuando fueron descubiertos por primera vez, emitían señales tan regulares que algunos científicos bromearon sobre la posibilidad de que fueran faros alienígenas. Resultaron ser estrellas de neutrones en rotación rápida, un fenómeno natural extraordinario, pero completamente comprensible. Sin embargo, hay otra facción en la comunidad científica, más pequeña, pero igualmente respetable, que argumenta que la cautela excesiva puede ser tan problemática,
como la especulación desenfrenada. El profesor Abraham Loeb, de la Universidad de Harvard, es quizás la voz más prominente de este grupo. No es un teórico marginal ni un buscador de titulares sensacionalistas. Es un científico con credenciales impecables, cientos de publicaciones en revistas especializadas, casi una década al frente del Departamento de Astronomía de una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Y Loeb ha dicho algo que incomoda a muchos de sus colegas. Ha sugerido que las anomalías observadas en objetos como 3I Atlas y antes que él, Oumuamua, son tan significativas, tan difíciles de reconciliar con la física conocida, que sería científicamente irresponsable no considerar todas las posibilidades, incluyendo aquellas que nos hacen sentir incómodos. Ahora, amigos, antes de que piensen que nos hemos ido por las nubes, déjenme aclarar algo. Nadie está diciendo que 3I Atlas sea una nave espacial tripulada por seres de otro mundo. Eso sería saltar a conclusiones sin evidencia. Pero la pregunta que Loeb plantea es legítima. ¿Qué tan completo es nuestro conocimiento? ¿Estamos dispuestos a mantener la mente abierta? ¿Ustedes qué opinan? Las imágenes captadas desde el telescopio en Ciudad de México añaden una nueva capa a este misterio. Muestran con extraordinaria claridad una característica que muy pocos cometas exhiben: una anticola. Para entender por qué esto es significativo, primero debemos comprender cómo funcionan las colas cometarias normales. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que los hielos de su superficie comiencen a sublimarse, a pasar directamente del estado sólido al gaseoso sin transitar por la fase líquida. Estos gases, junto con partículas de polvo atrapadas en el hielo, son liberados al espacio circundante, formando una envoltura difusa alrededor del núcleo llamada coma. Desde esa coma, dos fuerzas principales actúan sobre el material liberado. El viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, empuja los gases ionizados en dirección opuesta a nuestra estrella, formando la cola de iones, generalmente azulada y recta. La presión de radiación solar, mientras tanto, empuja las partículas de polvo más pesadas en una dirección ligeramente diferente, creando la cola de polvo, típicamente blanca o amarillenta y curvada. Ambas colas, por definición, apuntan en direcciones que se alejan del Sol. Es una consecuencia directa de la física involucrada, tan predecible como la sombra que proyecta un objeto iluminado. Pero una anticola desafía esta lógica aparente. Es una estructura que parece apuntar hacia el Sol, no lejos de él. En cometas normales, las anticolas son raras pero no desconocidas. Ocurren cuando partículas de polvo particularmente pesadas quedan suspendidas a lo largo de la órbita del cometa, y desde ciertos ángulos de observación, estas partículas parecen formar una cola que se extiende en la dirección opuesta a las colas principales. Es un efecto de perspectiva, una ilusión óptica cósmica, nada más. Pero la anticola de 3I Atlas no se comporta como una ilusión óptica. Es demasiado estrecha, demasiado definida, demasiado estable. Las imágenes muestran una línea casi perfectamente recta, extendiéndose desde el núcleo del cometa hacia el Sol, como si alguien hubiera trazado un rayo láser a través de millones de kilómetros de vacío. ¿Alguna vez han visto algo tan ordenado en la naturaleza, amigos? El polvo debería dispersarse, debería formar nubes difusas, patrones caóticos. Eso es lo que la física predice, pero esta anticola parece trazada con regla y compás. ¿Qué fuerza natural puede mantener semejante estructura? Les confieso que esta parte del misterio es la que me quita el sueño. Los astrónomos han propuesto varias teorías para explicar la anticola anómala. Una posibilidad es que la composición del cometa sea inusual, con hielos que subliman de maneras que no entendemos completamente. Tal vez la estructura cristalina de esos hielos produce chorros de gas perfectamente direccionados, liberando material en ángulos muy específicos que crean la ilusión de orden, donde en realidad hay procesos naturales complejos que simplemente no hemos modelado correctamente. Otra teoría involucra campos magnéticos. El cometa,
Al moverse a través del viento solar, podría estar generando o interactuando con campos electromagnéticos que afectan la distribución del polvo de maneras que nuestros modelos actuales no contemplan. Las partículas de polvo cometario a menudo contienen componentes metálicos o minerales con propiedades magnéticas, y en las condiciones adecuadas, estas partículas podrían alinearse siguiendo líneas de campo, creando estructuras ordenadas que parecen artificiales, pero que son producto de física conocida, operando en regímenes que no hemos estudiado en detalle. Una tercera posibilidad, más especulativa pero no descabellada, es que la estructura interna del núcleo de 3I Atlas sea radicalmente diferente a la de los cometas de nuestro sistema solar. Si el objeto se formó alrededor de una estrella muy diferente del Sol, bajo condiciones de temperatura, presión y composición química distintas, entonces su arquitectura interna podría incluir canales, cavidades o depósitos de material que producen emisiones de gas altamente focalizadas cuando son calentadas. Todas estas son explicaciones posibles. Todas merecen investigación seria, y los científicos, en observatorios de todo el mundo, están trabajando día y noche para probarlas. Pero aquí está el problema que mantiene despiertos a muchos de ellos. Ninguna de estas explicaciones encaja perfectamente con todas las observaciones. Cada vez que una teoría parece resolver un aspecto del misterio, aparece un nuevo dato que introduce una contradicción. Es como tratar de armar un rompecabezas donde las piezas cambian de forma cada vez que crees haber encontrado su lugar. Frustrante, sí, pero también fascinante, porque sugiere que estamos frente a algo genuinamente nuevo, algo que expandirá nuestro conocimiento una vez que logremos comprenderlo. ¿Recuerdan a Oumuamua, amigos? Ese fue el primer visitante interestelar que detectamos allá por el año 2017. También hizo cosas extrañas, también desafió nuestras expectativas y desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo a fondo. Ahora tenemos a 3I Atlas, y es como si el universo nos estuviera dando una segunda oportunidad. ¿La aprovecharemos o volveremos a quedarnos con más preguntas que respuestas? Oumuamua apareció sin previo aviso en octubre de 2017, detectado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Su nombre, en hawaiano, significa aproximadamente mensajero de lejos que llega primero, y fue un mensajero extraordinariamente extraño. Su forma era inusual, elongada, quizás 10 veces más larga que ancha, como un cigarro cósmico o una losa plana girando a través del vacío. No mostraba cola visible, a pesar de pasar relativamente cerca del Sol, lo cual era extraño para un objeto que supuestamente contenía hielos volátiles. Pero lo más desconcertante fue su aceleración. A medida que Oumuamua se alejaba del Sol, algo lo empujaba, algo que no era la gravedad, algo que no podía explicarse completamente con la desgasificación normal de un cometa. La aceleración era pequeña pero medible, consistente, imposible de ignorar. Los astrónomos propusieron varias explicaciones naturales, ninguna completamente satisfactoria, y antes de que pudieran resolver el misterio, el objeto se desvaneció en la oscuridad del espacio interestelar, demasiado tenue para ser seguido. Y ahora, apenas unos años después, tenemos a 3I Atlas, otro visitante de las profundidades galácticas, otro objeto que se comporta de maneras que desafían nuestras expectativas. Las similitudes son inquietantes. Ambos muestran anomalías en sus trayectorias. Ambos exhiben características que no encajan limpiamente con nuestros modelos de comportamiento cometario. Ambos parecen estar siguiendo caminos que los llevan cerca de Júpiter. Esa última coincidencia es particularmente interesante. Júpiter es el planeta más masivo de nuestro sistema solar, un gigante gaseoso con una influencia gravitacional enorme. Muchos objetos, tanto locales como visitantes, interactúan con él de alguna manera durante su paso por nuestro vecindario cósmico. Pero el patrón que está emergiendo, 2 visitantes interestelares, 2 trayectorias que terminan cerca del radio de Hill del planeta gigante, es el tipo de coincidencia
que hace que los científicos se detengan a pensar. Aquí les planteo algo que me ronda la cabeza, amigos. ¿Y si Júpiter está sirviendo como una especie de marcador? ¿Y si hay una razón por la que estos objetos pasan tan cerca del planeta más grande? No estoy sugiriendo conspiraciones cósmicas, claro, pero la pregunta vale la pena hacerla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es pura casualidad o hay algo que no estamos viendo? Las misiones espaciales humanas han utilizado a Júpiter exactamente de esa manera durante décadas. Se llama asistencia gravitacional y es una técnica elegante que permite a las sondas espaciales ganar velocidad o cambiar de dirección usando la gravedad de un planeta como impulso. Las Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, usaron a Júpiter para acelerar su salida del sistema solar. Sin ese empujón gravitacional, nunca habrían alcanzado las velocidades necesarias para escapar de la influencia del Sol. Si una civilización extraterrestre quisiera enviar sondas a través de la galaxia, explorar sistemas estelares distantes, investigar mundos desconocidos, usar planetas gigantes para ajustar trayectorias, sería una estrategia perfectamente lógica, eficiente en términos de energía, predecible en términos de mecánica orbital, elegante en su simplicidad. Es exactamente lo que nosotros haríamos si tuviéramos la tecnología para enviar objetos a otras estrellas. Ahora bien, antes de que la imaginación se desboque, es importante mantener la perspectiva. No hay evidencia directa de que 3I Atlas sea artificial. No hay señales de radio emanando de él. No hay estructuras metálicas visibles en las imágenes. No hay nada que grite nave espacial o sonda alienígena. Lo que tenemos son anomalías, comportamientos que no encajan con nuestros modelos, patrones que parecen demasiado precisos para ser casuales. Eso no es evidencia de inteligencia extraterrestre. Es evidencia de que no entendemos completamente lo que estamos observando. Y esa distinción es crucial, porque la ciencia no avanza saltando a conclusiones, por tentadoras que sean. Avanza acumulando datos, probando hipótesis, descartando explicaciones que no funcionan y refinando las que sí. El proceso es lento, a veces frustrante, pero es el único método que tenemos para acercarnos a la verdad. Les seré honesto, amigos. A veces desearía tener respuestas inmediatas, saber con certeza qué es 3I Atlas y de dónde viene, pero la ciencia no funciona así. Y quizás eso es lo hermoso de todo esto. Estamos en medio del misterio, viviendo el proceso de descubrimiento en tiempo real. ¿No les parece emocionante ser testigos de algo así? Yo creo que sí. Las observaciones continúan, día tras día, noche tras noche. Telescopios en Chile, en Hawái, en las Islas Canarias, en México, todos apuntan hacia ese punto diminuto de luz que cruza lentamente nuestro cielo. Cada imagen capturada añade información al rompecabezas. Cada medición de brillo, cada análisis espectroscópico, cada cálculo de trayectoria, todo contribuye a construir una comprensión más completa de lo que estamos viendo. El telescopio de Ciudad de México ha resultado ser particularmente valioso en este esfuerzo. Su ubicación, sus capacidades técnicas, la dedicación de los astrónomos que lo operan, todo se combina para producir imágenes de extraordinaria calidad. Las fotografías muestran detalles finos en las colas del cometa, estructuras que otros instrumentos apenas pueden detectar. Son datos preciosos, piezas del rompecabezas que podrían resultar cruciales cuando llegue el momento de armar la imagen completa. Y hay algo más que las observaciones están revelando, algo que añade otra capa de complejidad al misterio. La distribución del polvo alrededor de 3I Atlas no sigue los patrones esperados. En un cometa normal, el polvo fino, siendo ligero, es empujado rápidamente lejos del núcleo por la presión de radiación solar. El polvo grueso, siendo pesado, permanece más cerca de la trayectoria orbital, formando estructuras diferentes. Con el tiempo, esta separación se vuelve muy evidente, creando colas distintas con características distinguibles. Pero en 3I Atlas,
Esta separación no es clara. Hay regiones donde el polvo fino y el grueso parecen mezclados, liberados al mismo tiempo desde la misma región del núcleo, pero comportándose luego de maneras diferentes que no encajan con los modelos. Es un patrón que los astrónomos no han visto antes, o al menos no con tanta claridad. ¿Saben qué me recuerda esto, amigos? Me recuerda a esas recetas de cocina que heredamos de nuestras abuelas, donde todos los ingredientes están listados, pero algo nunca sale igual. Aquí tenemos todos los ingredientes cósmicos, todas las fuerzas conocidas, y sin embargo el resultado no cuadra. ¿Será que nos falta un ingrediente secreto? ¿Algo que el universo todavía no nos ha revelado? Una posibilidad fascinante es que 3I Atlas contenga materiales genuinamente exóticos, compuestos que no existen en nuestro sistema solar o que existen solo en cantidades mínimas. Si el objeto se formó alrededor de una estrella con química diferente a la del Sol, en una región de la galaxia con abundancias elementales distintas, entonces su composición podría incluir hielos y minerales que nunca hemos estudiado directamente. Los astrónomos conocen, en teoría, una variedad de hielos que podrían existir en el espacio interestelar: hielo de nitrógeno, hielo de monóxido de carbono, hielo de metano, mezclas complejas de estos y otros compuestos. Cada uno de estos materiales tiene propiedades de sublimación diferentes, temperaturas de activación distintas, patrones de liberación de gas únicos. Si 3I Atlas está hecho de una mezcla inusual de estos hielos, eso podría explicar por qué su comportamiento es tan diferente al de los cometas familiares. Pero hay un problema con esta explicación. No explica la precisión de la trayectoria. No explica por qué el cometa parece dirigirse exactamente hacia el radio de Hill de Júpiter. Los hielos exóticos pueden producir comportamientos extraños, sí, pero no pueden producir ajustes de rumbo milimétricos hacia destinos específicos. Eso requeriría algo más, algo que los modelos actuales no contemplan. Y aquí es donde el misterio se profundiza, porque cuando los científicos buscan explicaciones naturales para precisión de ese nivel, se quedan cortos. La mecánica celeste es determinista, sí, pero también es caótica a escalas largas. Pequeñas perturbaciones se amplifican con el tiempo, haciendo imposible predecir con exactitud dónde estará un objeto después de millones de años de viaje interestelar. Y sin embargo, 3I Atlas parece haber llegado a nuestro sistema solar en exactamente el momento correcto, con exactamente la velocidad correcta, para terminar en exactamente el lugar correcto. Les hago una pregunta directa, amigos, porque quiero saber qué sienten ustedes al escuchar esto. ¿Alguna vez han experimentado una coincidencia tan improbable que los hizo detenerse a pensar? ¿Un momento donde todo encajó de manera perfecta, contra todas las probabilidades? Eso es lo que 3I Atlas representa para mí. Una coincidencia cósmica que me hace preguntarme si realmente son solo coincidencias. El encuentro con Júpiter está programado para marzo de 2026. Faltan años todavía, tiempo suficiente para seguir observando, para acumular más datos, para refinar los modelos y las predicciones. Cuando ese momento llegue, los científicos esperan que el encuentro revele información crucial sobre la naturaleza del objeto. Si 3I Atlas experimenta cambios significativos en su actividad al acercarse al planeta gigante, si desarrolla nuevas colas, si muestra alteraciones en su brillo o en la estructura de su anticola, todo eso proporcionará pistas sobre los mecanismos que lo impulsan. La gravedad de Júpiter actuará como un laboratorio natural, exponiendo al cometa a fuerzas diferentes de las que ha experimentado durante su viaje por el espacio interestelar. Y si el objeto muestra una aceleración adicional, similar a la que exhibió Oumuamua, eso intensificaría dramáticamente el misterio, porque una aceleración no gravitacional cerca de Júpiter sería extremadamente difícil de explicar con desgasificación normal. La distancia al Sol sería mayor, las temperaturas más bajas, la actividad cometaria debería ser menor.
Cualquier empujón adicional en ese punto requeriría una explicación nueva, algo que nuestros modelos actuales no contemplan. Por otro lado, si el encuentro es tranquilo, sin incidentes especiales, sin anomalías adicionales, eso también sería informativo. Sugeriría que las rarezas observadas hasta ahora son producto de la proximidad al Sol, de condiciones específicas que no se repetirán cuando el cometa se aleje hacia las regiones más frías del sistema. No resolvería completamente el misterio, pero ayudaría a acotar las explicaciones posibles. 2026 parece lejano, amigos, pero el tiempo vuela, y cuando llegue ese momento, estaremos aquí contándoles lo que suceda. Es una cita que no pienso perderme, y espero que ustedes tampoco, porque lo que TRES y Atlas nos revele podría cambiar nuestra forma de ver el universo. ¿Se imaginan ser testigos de algo así? Mientras esperamos ese encuentro, las observaciones actuales siguen proporcionando sorpresas. Los astrónomos han detectado variaciones de brillo en 3I Atlas que no se correlacionan con la rotación esperada del núcleo. Los cometas, como la mayoría de los objetos celestes, rotan sobre sus ejes. A medida que diferentes regiones de la superficie quedan expuestas al Sol, la actividad de desgasificación cambia, y esto produce fluctuaciones de brillo que siguen patrones predecibles basados en el período de rotación. Pero 3I Atlas no muestra ese patrón. Sus variaciones de brillo parecen ocurrir de manera casi aleatoria, intensificándose y disminuyendo sin correlación obvia con ningún parámetro medible. Es como si el cometa tuviera su propio ritmo interno, una cadencia que no obedece a la rotación, ni a la distancia al Sol, ni a ningún otro factor que los científicos hayan podido identificar. Una posibilidad es que el núcleo del cometa tenga una forma extremadamente irregular, tan irregular que pequeños cambios en su orientación producen cambios dramáticos en la cantidad de superficie activa expuesta al calor solar. Imaginen un objeto con protuberancias y cavidades, montañas de hielo y valles de roca, superficies lisas alternando con regiones porosas. Un objeto así podría mostrar comportamientos de brillo caóticos, incluso con una rotación perfectamente regular. Otra posibilidad, más especulativa, es que la actividad del cometa esté controlada por procesos internos que no podemos observar directamente. Tal vez hay reservorios de material volátil enterrados bajo la superficie, que se liberan esporádicamente cuando las condiciones internas alcanzan ciertos umbrales. Sería como un geyser en Yellowstone, pero a escala cometaria, erupciones impredecibles de gas y polvo que alteran el brillo sin seguir patrones externos. Es como tratar de predecir cuándo va a erupcionar un volcán, amigos. Sabemos que va a suceder, pero no sabemos exactamente cuándo ni con qué intensidad. 3I Atlas nos mantiene en esa incertidumbre constante, revelando un poco aquí, ocultando otro poco allá. ¿Les suena familiar? A mí me recuerda a esos misterios de la vida que nunca terminamos de resolver del todo. Las estructuras finas dentro de las colas del cometa están proporcionando pistas adicionales. Las imágenes de alta resolución muestran que las colas no son homogéneas, sino que contienen corrientes y filamentos, regiones de mayor y menor densidad que se entrelazan en patrones complejos. Estas estructuras sugieren que la emisión de material desde el núcleo no es uniforme, sino que proviene de múltiples fuentes activas, cada una contribuyendo su propio flujo de gas y polvo al entorno circundante. En un cometa normal, estas fuentes activas corresponden a regiones de la superficie, donde el hielo está expuesto directamente al calor solar. A medida que el cometa rota, diferentes fuentes quedan iluminadas y se activan, produciendo chorros de material que crean las estructuras observadas en las colas. Es un proceso bien estudiado, documentado en múltiples cometas a lo largo de los años, pero en 3I Atlas, las estructuras parecen cambiar demasiado rápido. Filamentos nuevos aparecen y desaparecen en escalas de tiempo que no corresponden con la rotación del núcleo. Es como si las fuentes activas se encendieran y apagaran por razones que no tienen que ver con la iluminación solar directa. Esto podría indicar que la superficie del cometa es extremadamente heterogénea,
con regiones de muy diferente composición alternando en distancias cortas. O podría indicar que hay procesos internos, presiones acumuladas y liberadas, reacciones químicas subterráneas, que controlan la actividad de maneras que no hemos contemplado antes. ¿Saben qué imagen me viene a la mente, amigos? La de esas fuentes danzantes que tienen en algunos parques, donde los chorros de agua suben y bajan al ritmo de la música. Tres y Atlas parece estar bailando su propia melodía, una que nosotros todavía no podemos escuchar. ¿Qué creen que está tocando el universo para este visitante tan peculiar? A medida que las semanas pasan, más observatorios se suman al esfuerzo de seguimiento. La comunidad astronómica internacional ha reconocido la importancia de TRES y Atlas, y los recursos se están movilizando para maximizar la cantidad y calidad de los datos recopilados. Hay propuestas para observaciones con telescopios espaciales, discusiones sobre posibles misiones de sobrevuelo, planes para análisis coordinados que integren información de múltiples fuentes. Es un esfuerzo verdaderamente global, que trasciende fronteras nacionales y rivalidades institucionales. Científicos de docenas de países, hablando diferentes idiomas, trabajando en diferentes usos horarios, todos unidos por la curiosidad compartida, por el deseo de comprender este visitante extraordinario. Hay algo profundamente hermoso en eso, algo que dice mucho sobre lo mejor de nuestra especie, y en el centro de todo está TRES y Atlas, ese fragmento de materia que viajó durante eones a través del vacío interestelar, que pasó cerca de estrellas que nunca conoceremos, que atravesó regiones de la galaxia que solo podemos imaginar. Ahora está aquí, en nuestro vecindario cósmico, ofreciéndonos una ventana única hacia mundos y procesos que de otra manera permanecerían inaccesibles. Cada observación, cada medición, cada dato recopilado es un regalo, una oportunidad de aprender algo nuevo, de expandir nuestro conocimiento, de acercarnos un poco más a comprender el vasto universo del que formamos parte. Y eso, amigos, es lo que más me conmueve de esta historia. No son solo los misterios sin resolver, ni las anomalías inexplicables. Es la humanidad uniéndose para observar, para preguntar, para buscar respuestas juntos. ¿No les parece que eso dice algo hermoso sobre quiénes somos? A mí me llena de esperanza. Hay preguntas que TRES y Atlas probablemente nunca responderá. No sabremos con certeza de qué estrella provino, ni cuánto tiempo viajó antes de llegar aquí. No sabremos qué condiciones prevalecían en el disco de gas y polvo donde se formó, ni qué eventos catastróficos lo lanzaron hacia el espacio interestelar. Esas son preguntas que quedarán abiertas, misterios dentro del misterio, capas de incertidumbre que quizás nunca penetraremos. Pero hay otras preguntas que sí podemos esperar responder. Podemos determinar, con observaciones suficientemente precisas, la composición química de la coma y las colas. Podemos medir el periodo de rotación del núcleo, aunque sea de manera aproximada. Podemos rastrear la evolución de la actividad a medida que el cometa se acerca y se aleja del Sol. Podemos documentar el encuentro con Júpiter y buscar señales de cambios inducidos por la gravedad del planeta gigante. Cada una de estas respuestas, por parcial que sea, añadirá a nuestro conocimiento. Y el conocimiento acumulado, con el tiempo, nos permitirá construir una imagen más completa, no solo de TRES y Atlas, sino de los objetos interestelares en general, de los procesos que los crean, de las trayectorias que siguen, de lo que nos dicen sobre la galaxia que compartimos, porque eso es lo que los visitantes interestelares representan en última instancia. Son mensajeros de lugares lejanos, portadores de información sobre mundos que nunca veremos directamente. Cada uno que pasa por nuestro sistema solar nos cuenta una historia, una narrativa de formación y viaje, de hielo y roca y el vacío entre las estrellas. Me gusta pensar en ellos así, amigos, como mensajeros. Cartas cósmicas enviadas desde rincones remotos de la galaxia, llegando a nuestro buzón celestial después de viajes de miles de millones de años. ¿Qué nos están diciendo? Todavía no lo sabemos del todo. Pero el simple hecho de que lleguen, de que podamos verlos y estudiarlos, me parece un regalo extraordinario.
¿Ustedes sienten lo mismo? La ventana de observación no durará para siempre. Eventualmente, 3I Atlas se alejará demasiado, su luz se desvanecerá y nos quedaremos con los datos que hayamos recopilado. Habrá análisis posteriores, publicaciones científicas, debates sobre interpretaciones, pero las observaciones directas llegarán a su fin. El cometa continuará su viaje, alejándose de nuestro Sol, adentrándose nuevamente en la oscuridad del espacio interestelar, hacia destinos que solo él conoce. Es un pensamiento agridulce. Sabemos que esta oportunidad es finita, que cada noche de observación es preciosa, que debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Y esa urgencia, paradójicamente, hace que la experiencia sea más intensa, más significativa. Estamos viviendo un momento único en la historia de la astronomía, y lo sabemos. Oumuamua pasó demasiado rápido. Fue detectado tarde, cuando ya se alejaba, y desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo adecuadamente. Con 3I Atlas tenemos más tiempo, más preparación, mejores instrumentos. No repetiremos los errores del pasado. Esta vez haremos las cosas bien, y cuando todo termine, cuando el cometa sea apenas un recuerdo y un conjunto de datos archivados, habremos aprendido algo. Tal vez no todas las respuestas que buscábamos, pero sí algo valioso, algo que nos acerque a comprender mejor el cosmos del que formamos parte. ¿Saben qué pienso, amigos? Que incluso si no resolvemos todos los misterios, el intento vale la pena. Porque la búsqueda misma nos transforma, nos hace mejores observadores, mejores pensadores, mejores seres humanos. 3I Atlas ya nos ha dado eso. Independientemente de lo que descubramos después, ¿no les parece que eso ya es mucho? El cosmos tiene una forma de recordarnos nuestra escala. Somos pequeños, efímeros, habitantes de un planeta menor orbitando una estrella común en los suburbios de una galaxia ordinaria. Pero también somos extraordinarios. Somos la parte del universo que ha aprendido a preguntarse sobre sí misma, que construye telescopios y envía sondas, que persigue la comprensión con pasión incansable. 3I Atlas, ese fragmento de hielo y roca que llegó desde la nada galáctica, nos está dando un regalo. Nos está recordando que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía. Nos está invitando a mirar más profundamente, a pensar más audazmente, a imaginar más libremente. Y quizás eso sea suficiente. Quizás no necesitamos resolver todos los misterios para beneficiarnos de ellos. Quizás el simple acto de preguntarnos, de buscar, de maravillarnos, es su propia recompensa. El viaje de 3I Atlas continuará. Pasará cerca de Júpiter, seguirá alejándose, eventualmente desaparecerá en las profundidades del espacio interestelar. Pero las preguntas que ha despertado permanecerán con nosotros. Y cuando el próximo visitante interestelar aparezca, porque aparecerá, estaremos mejor preparados para recibirlo. Hasta entonces, seguiremos observando, seguiremos preguntando, seguiremos asombrándonos ante las maravillas que el universo nos revela, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Y con eso, amigos míos, los dejo por hoy, pero antes de irme, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les hizo pensar, si les hizo sentir esa chispa de curiosidad que todos llevamos dentro, suscríbanse al canal. Hay muchas más historias esperando ser contadas, muchos más misterios cósmicos que explorar juntos. Me encantaría que me acompañaran en ese viaje. Y déjenme un comentario, cuéntenme, ¿qué parte de esta historia les hizo recordar algo de su propia vida? ¿Han tenido momentos donde el universo les mostró algo inesperado? Compartan sus experiencias, porque todos somos viajeros en este cosmos inmenso. Hasta la próxima, amigos. Mantengan la mirada en las estrellas.